Señores, lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando en el mundo es interesante. Putin eliminó el COVID. Desde que Putin atacó a Ucrania, ya no hay COVID, ya nadie habla del COVID. Y ahora hasta McDonald's está hablando. McDonald's acaba de cerrar 840 negocios en Rusia. Y yo me pregunto, ¿se dañan los rusos con eso? No, hombre, se daña McDonald's, que va a tener menos capacidad comercial de vender. Bueno, pero para hablar de Rusia y no de McDonald's, y para hablar de Rusia y no precisamente del COVID, tenemos aquí, como ya se hace parte de nuestra familia, un joven también, igual que habló el diputado Omar, un joven que también tiene muchas capacidades y que nos ha demostrado en sus exponencias en el tema internacional que ya es una voz referente para todos nosotros aquí tomando el rumbo. Y tenemos hoy, pues, con nosotros en el área, tengo que leerlo, mi amor, porque tú supiste que la edad mía no me va. Tenemos aquí para hablar del tema de Rusia y de Ucrania, precisamente, a Rolkin Lorenzo. Rolkin. El nombre de Rolkin vamos a tener que durar un día aprendiendo, en unos días. Pero Rolkin. Sí, pero Rolkin, tengo para decirte que al final de la vida nos lo aprenderemos. Vamos a hablar sobre Ucrania. ¿Qué está pasando ahora entre Rusia y Ucrania? ¿En qué momento va la crisis? ¿Cuál es tu perspectiva? Actualízanos el tema de la crisis, no de la guerra, de la crisis, porque todavía no estamos en guerra, es una crisis. Claro, muchas gracias y buenas tardes a los amigos que siguen este importante espacio. Sin lugar a dudas, Janet, hace 15 días, cuando estuvimos acá, hablábamos de las causas estructurales del problema y ahora, más allá de analizar las causas, nos enfocamos en las consecuencias que se están derivando de esta situación. Entonces yo creo que para poder comprender las consecuencias hay que ver varias aristas y una de ellas es que ya esto ha derivado a ser también una guerra mediática. Hay muchos expertos en geopolítica que señalan que en la era de la tecnología, de la comunicación y la información, los conflictos bélicos tienen dos escenarios o dos teatros. El teatro real, que es sobre el terreno, donde está el protagonismo del armamento, y el teatro paralelo, que es el de los medios de comunicación. En ese orden yo considero que la guerra mediática la está ganando sin lugar a dudas Ucrania. ¿Por qué? Porque el poder de Occidente, el poder comunicacional de Occidente es inmenso, especialmente en lo que tiene que ver con redes sociales. La mayor parte de las redes sociales tienen sede en territorios occidentales, dígase Estados Unidos y en menor medida en la Unión Europea. ¿Y qué se ha hecho? Se ha bloqueado toda señal de comunicación de las importantes cadenas informativas rusas. Entonces, esto sin lugar a dudas genera que haya una percepción, y no creo que es una percepción, una realidad, de que el malo de la película es Rusia. El agresor es Rusia, mientras la víctima y el llamado a defender, a ser defendido por la comunidad internacional sea el presidente Volodymyr Zelensky. Yo creo que más allá de todo eso también hay otra situación, otra consecuencia, que es el factor humanitario. Automáticamente se desata un conflicto bélico, se estalla también la denominada crisis de los refugiados. Yo creo que ahí República Dominicana tiene que prestar atención a esto. Usted diría, ¿pero por qué República Dominicana? Por lo siguiente. Desde 1951, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reforzó mucho lo que es la protección internacional de los derechos humanos. Y en ese año 1951 se aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Convención que fue ratificada naturalmente por la República Dominicana y por la mayor parte de los países fundadores, estados fundadores de Naciones Unidas. Eso sin lugar a equívoco. Pero se ha reanudado el corredor humanitario. Sí, pero más allá de corredor humanitario, yo entiendo que la situación apenas está comenzando, la crisis humanitaria, porque tiene, vamos a decir, un estado tapón, que es Polonia. La mayor parte de los desplazados del conflicto armado se están yendo al país más próximo, al país vecino, que es Polonia. Pero eso es insostenible. Ya Polonia tiene 1 millón de refugiados. Eso naturalmente luego va a escalar a toda la Unión Europea y, por qué no decirlo, a gran parte de los países occidentales, a lo cual tal vez no escapemos nosotros. Rolkin, ayer los Estados Unidos anunció la suspensión de la compra de petróleo a Rusia. ¿Hasta qué punto significa esto un golpe a Putin, un golpe a la guerra? Claro, vamos a ver, yo decía en la intervención de la semana antepasada que
fondo de esto era económico. Claro. Entonces no se trataba simplemente de un capricho imperialista o expansionista ruso. En Ni el fondo territorial acá, tampoco. Exacto, en el fondo acá hay una guerra comercial que también se ha tenido con China, pero que China la ha sabido canalizar por otras vías y no derivándola a lo militar. Mira, yo creo, Hansel, guardando las abismales distancias, yo creo que cuando se toca la fibra exportadora de un país, se le puede neutralizar mucho y se le pierde mucho, se le bloquea mucho su capacidad operativa. Sí. Miren, vamos a ver. Esta no es la primera vez que ocurre algo parecido. En el año 1973, los países árabes del Medio Oriente decidieron atacar juntos todos a Israel en la denominada guerra del Yom Kippur. La respuesta de Occidente fue bloquear la compra de petróleo a los países árabes, especialmente a los del Medio Oriente. Esto generó que el petróleo aumentara de precios en países donde el petróleo o era poco exportable o de muy baja calidad. Y me refiero al caso de Venezuela en los años 70 y de México. Y usted diría, wow, pero qué parecido, porque según The New York Times, el periódico estadounidense, el pasado domingo una comisión del gobierno estadounidense visitó Caracas y se entrevistó con Maduro. Pues fíjense, guardando la distancia, es un escenario parecido al de los años 70, tras la guerra del Yom Kippur. Estados Unidos actualmente suple la mayor parte de su demanda petrolera. Estados Unidos es autosuficiente. Sin embargo, tiene un déficit de 500,000 barriles de petróleo diario que tiene que importar desde Rusia. Al imponer ayer 500,000 barriles diarios. Al imponer ayer ese bloqueo petrolero, Estados Unidos se ha visto en la obligación de decidir entre valores e intereses. Y me explico. ¿Por qué? Desde el año 2015, Estados Unidos ha venido aplicando al régimen venezolano una serie de sanciones, tanto al presidente Maduro bloqueo económico se llama bloqueo económico, tanto al presidente Maduro como a la cúpula del régimen chavista, esto como medida coactiva a fin de que el chavismo trate de reencauzar, obligarlo a reencauzarse por los canales democráticos. O el madurismo, ya. O el madurismo, sí. Lo que sucede es que ahora Estados Unidos se ha visto en una disyuntiva. Yo tengo valores, digas, Estados Unidos tiene valores que defender, democracia, derechos humanos, pero también tiene intereses. Y el interés fundamental, la seguridad energética. Claro. Entonces, siempre cuando las potencias se ven en la disyuntiva entre escoger entre valores, dígase democracia, e intereses, seguridad energética, lamentablemente, para desgracia de muchos, se inclina por los intereses. Tiene que serlo así, porque solamente validan la democracia desde su punto de vista eje. Es como decía el presidente Nayib Bukele, Estados Unidos elige quién es el bueno y quién es el malo. Hace unos años Estados Unidos apoyaba a un presidente ilegítimo como es Juan Guaidó y a unas sanciones administrativas que es un bloqueo económico, y hoy le dice, bueno, ellos no son tan malos porque hoy yo lo necesito. Entonces ya no es malo Maduro, no es malo el régimen, pero es bueno el petróleo que necesitamos de Venezuela. Claro, Henry Kissinger es secretario de Estado de Richard Nixon, que todavía vive con 98 años y lúcido. Escribió un libro muy interesante que se llama La diplomacia, donde él explica los países no tienen amigos, tienen intereses. Y hay una frase también que se le atribuye mucho a él. Si controlas el petróleo, controlas el mundo. Naturalmente, miren, yo creo otro factor que hay que ponderar mucho es la consecuencia económica que países como República Dominicana están teniendo de la guerra. Hoy me decía a mí una persona, bueno, pero nosotros somos afectados incidentalmente. Yo le dije, no, para nada. Ayer Pro Dominicana, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, difundió a través de algunos medios de comunicación una serie de proyecciones, de estudios. Y señalaba el estudio lo siguiente. Mensualmente el promedio de turistas rusos y ucranianos que visitan República Dominicana post-COVID ronda entre los 22,000. Lo que genera mensualmente unos 33 millones de dólares mensuales de ganancia a la República Dominicana. La proyección de los expertos, de los economistas, es que se van a dejar de percibir tanto esos 22,000 turistas por la exclusión aérea que hay y el bloqueo de varias aerolíneas. Se dejan de percibir esos 22,000 turistas que visitaban República Dominicana post-COVID mensualmente de Rusia y de Ucrania, y por vía de consecuencia, si se prolonga mucho el conflicto, por lo menos 6 meses más, el país perdería, según estimados, unos 202 millones. Entonces ya pensar como que esto es la guerra de Corea de los años 50, donde la economía no estaba internacionalizada, y que lo que ocurría, por ejemplo, a veces... Pero que no solamente República Dominicana, es el mundo que se ve afectado. Los que producen y los que no producen petróleo. Exacto.
O sea, porque también es una concepción de que, bueno, los que producen petróleo no, sí les afecta a todos. Los que producen gas también les afecta a todos. De hecho, mira, lo que tú decías del tema turístico aquí. Ustedes no se imaginan la cantidad de agencias de viajes, de tour operadores que manejan, con tour operadores que están ahora mismo con tours que ya habían vendido y que ahora tienen que suspenderlo porque eran unas rutas, Rusia, por ejemplo, Rusia-Turquía, Dubái, Dubái-Turquía, Rusia, y que han tenido que renegociar, perder dinero, porque ya los clientes están ahí, rediseñar esas rutas de esos tours para que esos clientes no se les retiren a sus carteras. Y cuando tú sumas, los volúmenes van aumentando y eso es pérdida para la República Dominicana. Entonces, no es un tema de que solamente nos afecta a nosotros. Lo que está pasando en Ucrania, Rusia le afecta al mundo entero. Económicamente todos perdemos. Eso no es una guerra de ganar para nadie, porque ni para Rusia es una guerra de ganar. O sea, al contrario, Rusia hace lo que hace para no perder más también, porque es un tema también de reacción. Que yo, que soy pro Putin, y lo digo claramente, o sea, yo soy pro Putin, yo entiendo que también en ese momento usted debe de pensar dónde hubo la ruptura de un convenio, de un tratado que se estaba ya caminando, tan sencillo como esto, querido amigo. Tú y yo vivimos juntos y dice, bueno, esta pared no se para. Y tú te comprometes como vecino a respetar esa pared y a que no se me pegue el perro en la pared. Pero de pronto, mi hijo que es alérgico, por ejemplo, a los gatos, yo tenía una vecina, y eso es real, que vivíamos pared con pared, con un gato, mi hijo es alérgico, se me aprieta, tengo que llevarlo para emergencia. Le dije, no me permitan que el gato no me entre en la casa, agarre su gato para que no se vuele para mi casa. Pues cada vez que se volaba yo tenía que salir para emergencia con Diego. Le dije un día, su gato va a aparecer muerto porque se me muere el muchacho, que se muera su gato. Entonces también es un tema de que hay que ver los conflictos entre las fronteras. Es muy fácil uno analizarlo desde lejos, las causas que están dando esa situación, pero por las que sean, que no son nuestras, sí las consecuencias son nuestras. Así pero yo difiero, Yané, en algo de usted. Yo creo primero que esto no es algo muy reactivo. Para nada. No un tema reactivo. No es un tema reactivo. No, porque no es nuevo. Pero es que no es un tema nuevo tampoco. Lo han acorralado a tomar esa reacción. Víctima, claro, no es una víctima, pero cuando tampoco Ucrania. Pero tampoco Ucrania. Bases militares en 1.700 kilómetros de frontera. Y a 7 minutos, que tú me pongas una bomba en Moscú. Para que tú veas que no es acorralar. Y voy a repetir la misma historia de ayer. ¿Cuántos kilómetros tiene que atravesar un cohete desde Rusia a Estados Unidos? ¿Sabe cuánto? Más de 12.000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene que en 7 minutos de Ucrania, de Kiev? Misil nuclear desde Ucrania, patrocinado por 7 minutos a Moscú. 7 minutos. Pero por Dios. Yo no soy con el 7 minutos de tiempo para no sé cuántos kilómetros. 7 minutos. No soy experto en misiles. No, pero la geopolítica que tú manejas te dice cuántos kilómetros está un país del otro. No sé cuántos kilómetros. Yo no soy experto en misiles, ni con el mayor respeto militarólogo, pero depende de qué parte de Rusia tú lances el proyectil. Porque si nos vamos a Siberia, la punta de Siberia... Pero no es de Rusia, es de Ucrania a Moscú. Él señaló desde Rusia a Estados Unidos. Sí. De Rusia a Estados Unidos. Es lejos por donde quiera. Bueno, desde Alaska no es tan lejos. No es tan lejos. Ahora bien, yo quiero puntualizar. Pero es mucho más lejos que de Ucrania a Moscú. Claro. Quiero puntualizar algo. 5 minutos llega un misil. Que nos pasamos el tiempo. 2 minutos nos pasamos el tiempo. Yo creo que esto no es espontáneo. El error de Occidente ha sido pensar que Putin es reactivo. No. Es una persona que piensa claro que sí, muy inteligente, por eso quiero un selfie con Putin. Que sigan cerrando McDonald's. Señores, un selfie con Putin, un selfie, señores, llegamos al término. Nos robamos 2 minutos. Adiós, mañana les esperamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.